Bienvenidos nuevamente al curso completo de SAP Security. Soy JD y hoy hablaremos de SAP, su historia, arquitectura y por qué es crítico para las empresas. Estás planeando tus vacaciones. Te conectas a tu ordenador, buscas un vuelo y compras un billete de avión. Lo que muchos no saben es que es muy probable que SAP haya gestionado ese proceso. SAP está presente en muchas de las operaciones que ocurren cada día en el mundo empresarial. Muchas grandes empresas confían y trabajan con SAP. Empresas como Air France, Lufthansa, American Airlines, Iberia o KLM utilizan SAP para gestionar sus operaciones. No es casualidad. SAP se ha convertido en la columna vertebral de miles de compañías en todo el mundo. SAP nació en los años 70 con una idea revolucionaria: integrar los procesos empresariales en un único sistema. Su arquitectura R2, donde R significa Real Time, funcionaba con dos capas principales. Fue la solución dominante para grandes corporaciones durante los años 80. En los años 90, SAP dio un paso decisivo con R3. Su arquitectura de tres capas permitió mayor flexibilidad, mayor escalabilidad y una reducción significativa de costes de infraestructura. Esta configuración es muy conocida y es la base que se ha mantenido hasta hoy, aunque con grandes mejoras. Tras años de evolución, SAP lanzó ECC, ERP Central Component. Se convirtió en el ERP más utilizado de SAP y todavía hoy muchas organizaciones continúan operándolo. La idea era unificar completamente todos los procesos de las empresas y crear herramientas capaces de gestionarlos de forma eficiente. La nueva generación es S/4HANA. No es simplemente un ECC mejorado, es un rediseño completo. Gracias a la tecnología in-memory, SAP HANA y servicios como OData, procesos que antes tardaban horas, ahora pueden ejecutarse en segundos. Muchas empresas están migrando a este sistema porque ofrece beneficios operativos y estratégicos mucho mayores. Cuando un usuario trabaja en SAP, solo ve el front-end, SAP GUI o Fiori, pero debajo existe una arquitectura compleja donde se ejecutan procesos críticos. SAP se comunica constantemente con bancos, proveedores, sistemas cloud y muchas otras plataformas. SAP opera de forma continua 24/7, no se detiene. Para muchas empresas, incluso unos minutos de interrupción pueden traducirse en pérdidas económicas significativas. En entornos tan críticos, los riesgos no son una posibilidad lejana, están siempre presentes. Pueden surgir amenazas internas, accesos indebidos, errores de configuración o conflictos entre funciones. Y es precisamente aquí donde entra en juego la seguridad en SAP. Conceptos como autenticación, autorización, segregación de funciones, cumplimiento normativo. Todos estos elementos son claves no solo para proteger SAP, sino para proteger el negocio. En el siguiente video veremos quiénes son los equipos responsables de proteger SAP y cómo trabajan juntos para mantener estos entornos seguros. Gracias.